¿Sientes que alguien se aleja de ti, o que su voluntad ya no te escucha? ¿Has notado cómo, poco a poco, su atención se enfría, sus palabras cambian, y su presencia ya no es la misma? Hay silencios que pesan más que 1000 discusiones, distancias que no se miden en kilómetros, sino en emociones que se enfrían sin explicación. Tal vez has intentado hablar, comprender, esperar. Tal vez has guardado tus sentimientos en silencio, confiando en que todo volvería a ser como antes. Pero cuando el corazón presiente que algo se rompe, que la conexión se debilita y que la voluntad de esa persona parece ir en otra dirección, es cuando el alma busca algo más profundo, algo más poderoso. Hoy estás aquí por una razón. Porque existen momentos en los que no basta con desear, ni con pedir suavemente, sino que se necesita una fuerza espiritual capaz de tocar el pensamiento, el sentimiento y la intención de quien se ha alejado. Esta no es una oración común. Es un llamado intenso, firme y lleno de determinación. Una invocación para influir, para atraer, para hacer que esa persona vuelva su mirada hacia ti, que te piense, que te sienta, que no pueda ignorar el vínculo que los une. Prepárate, respira profundo, aquieta tu mente y abre tu intención. Porque lo que estás a punto de escuchar es una oración que muchos consideran poderosa, profunda y capaz de mover lo que parecía inamovible. Recomendación para realizar la oración. Realiza la oración con la mente tranquila y el corazón enfocado. Evita hacerlo con enojo, desesperación o confusión extrema. La intención debe ser firme, pero serena. Si puedes, toma unos minutos antes para respirar profundo y calmar tus pensamientos. Busca un lugar silencioso donde no seas interrumpido. Puedes encender una vela blanca o roja como símbolo de concentración y energía espiritual. Si lo deseas, coloca una imagen o símbolo que represente tu fe o protección espiritual. Tradicionalmente se recomienda realizarla por la noche, cuando hay más silencio y recogimiento. También puede hacerse durante 3, 7 o 9 días seguidos para reforzar la intención. Intención clara. Antes de comenzar, piensa con precisión qué deseas lograr. Visualiza a la persona, la situación o el resultado que buscas, como si ya estuviera ocurriendo. Evita dudas mientras oras, la constancia mental es clave. Pronuncia cada palabra con respeto y convicción. No recites con prisa, permite que cada frase tenga peso y significado. Si lo sientes, puedes repetir la oración más de una vez en la misma sesión. Al terminar, agradece con humildad, como si tu petición ya hubiera sido escuchada. Permanece unos instantes en silencio para sellar tu intención. Oración a San Cipriano para dominar. Oh poderoso y venerado San Cipriano, guardián de los misterios profundos, conocedor de lo visible y de lo oculto, de lo dicho y de lo callado, de lo que nace en la mente y de lo que arde en el corazón, hoy me acerco a ti con reverencia sincera, con fe firme y con la esperanza encendida. Escucha mi voz que te llama, percibe mi intención que se eleva, recibe mi pensamiento que te busca con respeto y determinación. Tú que conoces los caminos invisibles por donde viajan los deseos. Tú que comprendes los lazos que unen a las almas aun cuando la distancia parece separarlas. Tú que sabes cómo se inclina la voluntad cuando es tocada por la fuerza espiritual, atiende mi súplica en este momento. Hoy me presento ante ti sin orgullo, sin engaño, sin ocultar lo que mi corazón siente. Me presento con mi anhelo claro, con mi intención firme, con mi espíritu abierto a tu intervención. San Cipriano bendito, tú que conoces la naturaleza del pensamiento humano, permite que mi presencia habite profundamente en la mente di el nombre de la persona. Que mi recuerdo se instale en su conciencia con suavidad constante. Que mi imagen aparezca en sus pensamientos de día y de noche, en silencio y en movimiento, en calma y en inquietud. Que cuando respire, me sienta. Que cuando piense, me encuentre. Que cuando mire a su alrededor, perciba mi esencia cercana. Así como el agua sigue el curso del río sin desviarse. Así como la luna atrae las mareas sin esfuerzo, así permite que su voluntad se incline hacia mí de forma natural, continua y profunda, que su corazón reconozca mi energía, que su espíritu responda a mi llamado, que su atención regrese a mí una y otra vez, como si algo invisible lo guiara suavemente en mi dirección. San Cipriano poderoso, mueve lo que está inmóvil, despierta lo que está dormido, acerca lo que se ha distanciado. Donde haya indiferencia, siembra interés. Donde haya duda, siembra claridad. Donde haya distancia, crea cercanía. Que mis palabras encuentren eco dentro de su alma. Que mi nombre despierte emoción en su interior. Que mi ausencia se vuelva presencia en su pensamiento.
que si intenta olvidarme, mi recuerdo permanezca, que si intenta alejarse, su camino regrese, que si su voluntad se dispersa, encuentre dirección hacia mí, pero que todo esto ocurra sin violencia del espíritu, sin perturbación del alma, sin sombra que oscurezca su paz. Que sea una atracción serena, una inclinación natural, un llamado profundo que nace desde lo más íntimo de su ser. San Cipriano, conocedor de los secretos del destino, ordena las circunstancias, alinea los encuentros, guía los momentos oportunos. Que nuestras palabras vuelvan a cruzarse, que nuestras miradas vuelvan a encontrarse, que nuestras energías vuelvan a reconocerse, que la fuerza invisible que rige los pensamientos lo conduzca suavemente hacia mí, que el impulso de acercarse crezca en su interior como una llama constante, que su corazón haya inquietud en la distancia y calma en la cercanía. Yo no pido dominio de oscuridad ni sometimiento de sufrimiento, pido influencia de presencia, atracción de esencia, unión de pensamiento y sentimiento. Pido que lo que nos une se fortalezca, que lo que nos separa se debilite, que lo que nos aleja se disuelva como niebla al amanecer. Por el conocimiento que te fue revelado, por la sabiduría que guarda tu espíritu, por el poder que te ha sido concedido para comprender y ordenar las fuerzas invisibles. Permite que su voluntad se armonice con la mía en equilibrio, en claridad y en intención, que al pensar en mí sienta serenidad, que al recordarme sienta deseo de acercarse, que al imaginar mi presencia sienta paz profunda, que al pronunciar mi nombre sienta una emoción que no pueda ignorar. San Cipriano, escucha este ruego que nace de lo más profundo de mi ser. Recibe esta petición que entrego con fe verdadera. Sella esta intención con tu influencia espiritual, para que permanezca viva, activa y constante. Que la energía de esta oración viaje donde deba llegar. Que toque lo que deba tocar. Que despierte lo que deba despertar. Que su pensamiento se dirija hacia mí sin confusión. Que su emoción se incline hacia mí sin resistencia. Que su voluntad se acerque a la mía sin contradicción. Permite que el tiempo trabaje a favor de esta intención. Permite que los caminos se abran sin obstáculos. Permite que la distancia pierda fuerza y que la cercanía tome su lugar. Yo confío en tu sabiduría, que ve más allá de lo evidente. Confío en tu poder, que actúa donde los sentidos no alcanzan. Confío en tu presencia, que escucha aún lo que no se pronuncia. Recibe mi gratitud desde ahora, como si mi petición ya hubiera sido atendida. Recibe mi respeto por escuchar mi llamado. Recibe mi fe por sostener esta intención en el plano espiritual. Que esta oración permanezca vibrando, que su influencia crezca con cada instante, que su efecto se establezca con firmeza, y que su cumplimiento llegue en el momento justo y perfecto. Gracias por escucharme, gracias por guiar lo invisible, gracias por obrar en silencio donde el destino se transforma. Que así sea, que así permanezca, que así se manifieste, bajo tu guía, tu poder y tu misterio eterno. Amén. Que la bendición y la guía de San Cipriano de Antioquía te acompañen y fortalezcan tu intención en todo momento. Si esta oración resonó contigo y deseas seguir recibiendo contenido espiritual lleno de fe y poder, te invito a suscribirte al canal y regalarme tu like. Tu apoyo permite que esta luz espiritual llegue a más corazones.